Hola a todos, Dios les bendiga. Les habla el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Este ministerio es con el único fin de edificar juntos nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios, en la sana doctrina a través de las Escrituras, para edificación de nuestras vidas, para la esperanza de la vida eterna, de la salvación y de la vida venidera que Dios ha prometido por medio de su Hijo Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Seguimos con nuestro estudio aquí en el capítulo 8 de Romanos, ¿verdad? Leíamos o hablaba en los videos anteriores, en los estudios anteriores, se los recomiendo que los miren. Miramos que la gracia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra en la Escritura que por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y analizábamos esa palabra en su sentido original, y tiene un sentido de que esa palabra tiene una aplicación directa, de que esa palabra gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una vida que refleje una fe verdadera en Dios. Sí, y con esa perspectiva estamos mirando aquí en Romanos 8. Hemos mirado que está la ley de la carne y la ley del Espíritu. Mirábamos en el versículo 6, en el estudio anterior, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, voy a leer ahí del 6 para adelante, creo que íbamos en el 8, ¿verdad? Pero para darle una repasadita a lo que compartí en el estudio anterior, vamos a empezar ahí en el versículo 6 de Romanos 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne no son porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, esto es para los creyentes, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Miren aquí una cosa, vamos de vuelta a la base, ¿no? A la base del estudio, que somos salvos por gracia, y la gracia es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a una convicción genuina de la existencia de Dios, pero también es la gracia de Dios la que nos trae, ¿verdad?, a vivir en una vida, la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios el hombre puede llegar a un arrepentimiento verdadero. Es la influencia divina de Dios en el corazón del hombre para traernos a un convencimiento del pecado en nuestras vidas. Una de las razones por el cual Jesucristo o de la tarea del Espíritu Santo que Él dice Jesucristo en las Escrituras, les conviene a la verdad que yo me vaya, si no no nos iba a mandar el Espíritu Santo, el otro Consolador, dice el Espíritu Santo, el cual los guiará a toda verdad. Y la tarea del Espíritu Santo es venir y convencer al mundo de pecado, o a la humanidad de pecado, y es la influencia divina de Dios por medio de su Espíritu Santo que nos trae a reconocer nuestra vida de pecado para poder venir a un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Es el Espíritu Santo de Dios que nos trae a una convicción de nuestro pecado
para poder venir a un arrepentimiento verdadero delante de Dios, a reconocer nuestra vida de pecado tal y como Dios la ve. Y aquí podemos ver que dice que dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y le dice a los creyentes, ¿verdad? Todo aquel que ha creído en Jesucristo aquí, que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha recibido la gracia de Dios, le dice aquí en el versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje lo vamos a analizar a través de lo que hemos compartido en los otros estudios. A las personas que por primera vez se conectan o comienzan a mirar este estudio en Romanos 8, les recomiendo que vayan al link aquí abajo. Creo que este es nuestro tercero o cuarto estudio que estoy haciendo aquí en el libro de Romanos capítulo 8. Les recomiendo que vayan y miren esos estudios para que tengan un poquito más claro de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero la palabra dice así, que le dice a los creyentes, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gracia de Dios es la influencia divina de Dios en el corazón de la persona para traernos a una fe genuina y verdadera en Él. En la existencia de Dios, también nos trae una convicción de nuestra vida de pecado. Sí. Para poder ahora vivir una vida conscientes de nuestra vida de pecado, para poder vivir una vida que agrade a Dios, una vida que ya no vamos a estar sujetos o a obedecer los deseos de la carne. Dice aquí que los que viven, en el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hablábamos acerca de la ley de la carne y la ley del Espíritu. Que la ley de la carne nos ata a una vida de pecado y de muerte. Y esta carne, ¿verdad? Esta carne, la verdad, está vendida a desobediencia. No se va a componer de esa desobediencia hasta que venga Jesucristo y restaure, ahora sí que restaure la humanidad a su origen, ¿verdad? A su estado original, en una vida ya llena en la plenitud del Espíritu Santo de Dios en el ser humano. Comentaba en el estudio anterior que el Espíritu Santo en el ser humano no es algo nuevo, no es algo que del Nuevo Testamento para acá se dio. El Espíritu Santo en el ser humano era en el principio con Adán. Cuando Adán desobedeció a Dios y fue sujeto a desobediencia, al pecado, a una vida de muerte, simplemente el Espíritu Santo se separó de él, porque donde mora el pecado no puede morar la santidad. Sí, el Espíritu Santo se separó del hombre. Esa es la muerte espiritual en la cual se encuentra toda la humanidad sin Dios. Dice la Escritura que nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, ¿verdad?
nos dio el perdón de pecados a través de su muerte y de su resurrección. Pero una vida sin Dios, una vida sin reconocer su vida de pecado, sin arrepentimiento, no hay remisión de pecados. El Espíritu Santo no puede venir a la vida, por lo cual una persona que se encuentra en ese estado de pecado y de muerte, en el cual Adán fue sujetado por las artimañas de Satanás, no puede agradar a Dios. Y dice aquí bien claro en el versículo 9, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él, no es de Cristo, no es de Dios, no es hijo de Dios. Sí. Miren, le dice a los creyentes, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por medio de la gracia, a todo el creyente le llega la convicción de su vida de pecado, le llega la convicción de la existencia de Dios, le llega la convicción de su vida de pecado. Esa convicción, por medio de la gracia de Dios, la influencia divina de Dios, que nos convence de su existencia y también de nuestra vida de pecado, para venir a un arrepentimiento verdadero. No para venir a la iglesia, no para venir a una denominación o a una religión, sino para venir a un arrepentimiento verdadero delante de Dios, a reconocer nuestra vida de pecado. Esa influencia divina nos trae al arrepentimiento. La palabra dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Nos trae la convicción de nuestra vida de pecado, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. El Espíritu Santo puede venir y morar en nuestras vidas. Y ahora esa convicción de la gracia de Dios aplicada a nuestras vidas a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, nos mantiene recordándonos y convictándonos del pecado en nuestra vida cotidiana, y es el poder del Espíritu Santo el que nos guía a vivir una vida en el Espíritu. ¿Sí? Dice aquí, ustedes ya no viven según la carne, pero ahora viven según el Espíritu, bajo la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aún hacemos lo malo, aún pecamos, pero tenemos la convicción para desobedecer o para obedecer a Dios. Si desobedecemos al Espíritu Santo, aún el Espíritu Santo no mora en nosotros. Pero si le hacemos caso y le hacemos caso a la convicción del pecado en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida bajo la ley del Espíritu, refrenando las obras de la carne. Porque aún con el Espíritu Santo guiándonos en nuestra vida, esta carne está vendida a desobediencia. Por eso el hermano evangelista, el pastor, los sacerdotes en este caso de la Iglesia Católica, por eso aún las personas caen en pecado. Por eso se oye que hacen tanto pecado que aún no se oye en la gente que ni siquiera asiste a una religión específica. Porque esta carne aún está vendida a desobediencia. Los que viven según el Espíritu viven en obediencia a la convicción que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas, de repudiar, nos da el poder para repudiar el pecado de nuestras vidas, para ya no envolvernos en el pecado de nuestras vidas, en la naturaleza o en los deseos de nuestra carne.
Dice Jesús que si nuestra mano nos es ocasión de caer, que la cortemos y la echemos de nosotros. Que mejor es entrar al reino de los cielos sin una mano, que estando todos completos y perdernos en el lago de fuego. Literalmente Jesucristo no está diciendo córtate la mano, sácate el ojo, córtate los pies. Simplemente está diciendo, ¿verdad?, que ya no hagamos esas cosas, que ya no miremos esas cosas que nos hacen ocasión de caer. Dice nuestro Señor Jesucristo que sí, que fue dicho, no cometerás adulterio, y dice, pero yo les digo que aquel que mira a una persona, porque aquí va hombre y mujer, aquel que mira a una persona para codiciarla, ya adulteró con esa persona en el corazón. Sí. Dice en otra ocasión que si tu ojo te es ocasión de caer, que lo saques de ti, que mejor es entrar al reino de los cielos con un solo ojo, que irte al lago de fuego con tus dos ojos. Básicamente Jesucristo está diciendo, si miras a una persona para codiciarla, cometes adulterio. Ya no la mires a esa persona. Si sabes que al mirar a esa persona, a alguna persona, hombre o mujer, ya sea el hombre o la mujer, para codiciar a esa persona, ya adulteró uno en el corazón. Ya de ante los ojos de Dios ya es adulterio. ¿Qué dice Jesús? No la mires. Saca el ojo quítate el ojo de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. O sea, no lo mires. Y para vivir una vida que podamos refrenar o cambiar nuestra mirada a otro lado donde no debemos mirar, donde debemos de mirar y no mirar lo que nos va a hacer de ocasión de caer, a generar el deseo de adulterio en el corazón. Una vida, para vivir una vida así va a ser viviendo una vida bajo la ley del Espíritu, bajo la ley, ¿verdad? O bajo la gracia, ¿sí? La influencia divina de Dios en el corazón del hombre para recordarnos que si la miro y la codicio es adulterio, simplemente cerrar mis ojos, voltear mi mirada hacia otro lado. Que si mi brazo o mi mano me es ocasión de caer, las cosas que el hombre hace que no son agradables ante los ojos de Dios, el que roba, agarrar lo ajeno. Si tu mano, si voy a robar algo acá, no lo toques, mejor, no lo toques. ¿Sí? Y solamente es la influencia divina de Dios por medio de su gracia que obra a través del Espíritu Santo en nuestras vidas para llevarnos a una vida victoriosa, una vida que verdaderamente refleja nuestra seguridad y nuestra fe en Dios. Pudimos ver en uno de los primeros estudios cuando estábamos analizando la palabra gracia, dice la Escritura que Esteban estaba lleno de gracia y de verdad hacía muchos prodigios y señales entre el pueblo. ¿Sí? Y esa palabra que dice lleno de gracia, ¿verdad? Es una vida verdaderamente convencida en una totalidad de la existencia de Dios, de su vida de pecado, y eso ahora es una vida, ¿verdad?, que refleja esa convicción y refleja verdaderamente un estilo de vida diferente, que se deja guiar ahora por el Espíritu Santo. Una vida que se deja guiar, que reconoce la situación de su vida de pecado, y esa convicción lo guarda para no pecar más. ¿Sí? Y si no tenemos
por la gracia de Dios, la influencia divina en el corazón de nosotros para traernos a un arrepentimiento verdadero ante Dios y para vivir una vida en el Espíritu o bajo la influencia divina de Dios que nos convicta de pecado, que nos ayuda a ya no seguir haciendo esas cosas que no agradan a Dios, que ya no nos dejamos seducir por la carne, por la influencia natural de pecado y de muerte de la carne, sino por la influencia divina de Dios por medio del Espíritu Santo para convencernos de nuestro pecado, para ya no sujetarnos a esa naturaleza de muerte y de pecado que esta carne está sujeta. Dice bien claro aquí en el 9, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, según la influencia divina de Dios en sus vidas, que los guía a refrenar y a repudiar toda vida de pecado. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, si es que la gracia de Dios se ha perfeccionado en ustedes para vivir una vida lleno de gracia y de verdad. Esa palabra lleno de gracia es bien convencido en una totalidad de la existencia de Dios. ¿Sí? Y es una vida totalmente diferente. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si alguno no tiene la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en su vida para convictarlo de pecado y para vivir una vida diferente, una vida en el Espíritu que nos guía a repudiar el pecado en nuestras vidas, a guardarnos, a vivir una vida en santidad, reconociendo si Jesucristo estuviera aquí a mi lado, y si lo está, estando conscientes que Dios mismo, Jesucristo mismo, por medio del Espíritu Santo en mi vida, está conmigo en todo tiempo, en todo lugar. Si la influencia de Dios, la influencia divina de Dios por medio de su gracia, por medio del Espíritu Santo, me trae una convicción de que mi vida está delante de los ojos de Dios en donde quiera que yo esté, ¿haría las cosas que hago obedeciendo la carne? ¿Seguiría haciendo las cosas asquerosas que hago con estas manos? ¿Seguiría viviendo una vida en los deseos de la carne que me llevan a una vida de muerte? En ese tipo de vida no podemos agradar a Dios. Es bien importante que como seres humanos, como personas que queremos vivir en una vida que agrade a Dios, debemos de recordarnos a todo momento que nuestra vida está en la viva presencia de Dios, que Dios nos perdonó por medio de la sangre de Jesucristo. Y en mi vida hay santidad. Porque soy santo, porque soy bueno, no. Porque la sangre de Cristo me limpió y me limpia de todo pecado. Y por esa sangre preciosa, nuestra vida hoy puede estar delante de la viva presencia del Dios vivo, el Creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel, aquel Dios que partió el mar cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto. Aquel Dios que descendió en el monte Sinaí se cubrió con una nube y había fuego y truenos
todo ahí, la gloria de Dios descendió en el monte Sinaí. Por la sangre de Cristo, esa gloria, esa influencia divina de Dios puede venir a nuestras vidas y estar conscientes de su presencia donde quiera que estemos. Y es esa influencia divina del Espíritu Santo que confirma en nuestros corazones que ahora nuestra vida está delante de la presencia de Dios por la sangre de Jesús. No porque seamos buenos nosotros, no porque le hicimos caso al Espíritu Santo, sino porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestras vidas, siempre y cuando vengamos a un arrepentimiento verdadero. Si reconoces tu vida de pecado y le pides perdón a Dios, y te arrepientes de todo corazón, tus pecados te son perdonados y la influencia divina de Dios, el Espíritu Santo, puede venir a morar a tu vida y vivir esta vida que ahora dice, mas ustedes no viven según la carne, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si una persona no ha venido verdaderamente a una convicción de su vida de pecado, no se ha arrepentido de sus pecados. La carne, la influencia de Satanás en su vida lo hace creer que crea que es muy bueno, que él sí va a ir al cielo porque no es, que él sí va a ir al cielo porque no es mala persona, porque no le hace mal a su vecino, le da dinero al pobre, le da limosnas, porque es muy buena persona, por eso se va a ir al cielo. Y le hace creer que por esas obras de su vida, obras buenas, que por eso tiene créditos para ser salvo, para entrar a la vida eterna, para irse con Dios cuando muera. Una persona así vive solamente con una costumbre religiosa, doctrinas religiosas de hombre. La palabra es bien clara, que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Solamente las personas que se deja influenciar por la gracia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón de la persona para traernos a un arrepentimiento verdadero, puede recibir el perdón de sus pecados para vivir una vida victoriosa. Miren, vamos al versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Si estamos en Cristo, la influencia de la convicción de nuestra vida de pecado nos ayuda a matar los deseos de la carne para vivir una vida, ¿sí? Dice, pero si Cristo está en ustedes, Cristo viene a nosotros, a vivir con nosotros. Dios mismo se manifiesta y viene a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Miren, aquí va a ser la base de nuestro próximo estudio.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ese es el Espíritu Santo de Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, dice aquellos, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Entonces ya vivimos una vida bajo la ley del Espíritu para vida y paz, como decía en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. El 6 era, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Les recomiendo que vayan a Romanos capítulo 1. Y lean los primeros 4 versículos. Vamos a tener ahí nuestro estudio. Ahora sí, aquí concluyo. Estaba mirando en los estudios anteriores que digo, ya con esto termino y sigo como otros 5 o 10 minutos y creo que no es ética ministerial eso. Voy a leer los primeros 4 versículos en Romanos 1 porque va de la mano con el pasaje anterior que miramos. Dice, aquí es Pablo, ¿verdad? Haciendo la introducción en el libro de Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él, o sea que Dios mismo había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Miren, aquí está la llave de... En este versículo 4 nos vamos a enfocar para el próximo estudio. Acerca de su Hijo, dice en el 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Dice en el 4, que Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Al levantarse Jesucristo de los muertos, se declaró con poder que era Hijo de Dios. Por la resurrección de los muertos, se declaró que no había pecado en él. Por causa del pecado en la humanidad entró la muerte. ¿Sí? Por el pecado en el hombre entró la muerte. Jesucristo se declaró Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santidad, por la resurrección de entre los muertos. En la resurrección de los muertos, Jesucristo se declaró el Hijo de Dios, que verdaderamente era el Hijo de Dios en una vida santa y perfecta delante de los ojos de Dios, en obediencia. Y en esa está nuestra esperanza. Miren cómo va de la mano con el con el 9. Mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. No. El 11 era, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Amén. El Espíritu Santo nos trae a una convicción verdadera de nuestra vida de pecado y nos lleva a una vida a refrenar nuestra vida de pecado, a sacarnos el ojo de nosotros si nos es ocasión de caer, a no agarrar las cosas que nos son ocasión de caer para vivir una vida victoriosa en el Señor.
Padre Santo, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, que tus palabras lleve fruto en nuestros corazones, que tu gracia sea perfeccionada en nuestras vidas, Señor, que la influencia divina tuya por medio de tu Espíritu Santo nos convicte de pecado para repudiar las obras de la carne con las cuales estamos sujetos a una vida de muerte, con las cuales al final de nuestros días, allá en el día del juicio, Señor, tenemos que darte cuentas a ti si es que seguimos en una vida de pecado y de muerte. Enfrentaremos el juicio y la condenación eterna. Pero si le hacemos caso, Señor, a la influencia divina tuya, por medio de tu Espíritu Santo, que nos convicta de pecado y repudiamos esas obras asquerosas de nuestra vida, tenemos la seguridad de que somos salvos, de que la sangre de Cristo nos perdonó y que el día de mañana, Señor, no enfrentaremos la muerte segunda, la condenación eterna, porque hemos sido lavados y comprados con la preciosa sangre de Cristo, con la cual nos perdonaste todos nuestros pecados. Para todo aquel que se arrepiente de su vida de pecado, que reconoce su maldad y te pide perdón, Señor. Ese perdón viene a sus vidas y el Espíritu Santo viene a morar a sus vidas y podemos vivir una vida santa, Señor, bajo la influencia de tu Espíritu Santo en una convicción verdadera para vivir una vida que te agrade a ti bajo la ley del Espíritu. Para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Voy a compartir en el próximo estudio ahí del versículo 11 en adelante. Va a ir de la mano con el versículo que miramos ahí en Romanos 1, versículo 4. Amén. Les recomiendo que lean bien esos pasajes, estudienlos. Pónganlos de la mano lo que dice acá de que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, según el Espíritu de Santidad que moraba en Él, con el versículo 11 de Romanos en nuestro siguiente estudio. Dios les bendiga ricamente, que la paz de Cristo y la gracia de nuestro Señor sea perfeccionada en sus vidas para vivir una vida victoriosa de los verdaderos hijos de Dios. Amén. Amén.